¿Sabían que las estadísticas de los traders que no son rentables cada vez están aumentando más? Y esto se debe a que más del 90% de los traders no le dan importancia a la mentalidad. De hecho, algunos de ustedes ya hacen unos excelentes análisis, pero la psicología les falla. Bueno, pues por estas razones he decidido hacer este curso de psicología para el trading totalmente gratis. Las lecciones saldrán cada lunes y el objetivo principal es encaminarlos y acompañarlos para mejorar su mente. Aunque ya muchos me conocen, pero para todos los nuevos me presento. Soy Renata, soy psicóloga con un máster en psicología social y también soy trader. Entonces todo lo que les explico está sustentado en las teorías psicológicas que conozco y también en mi experiencia y la de muchos otros traders ya profesionales y de muchos de mis alumnos como mentora de psicotrading. Les dejo mis contactos en la descripción. Y bueno, ya basta de rodeos, comenzamos. La primera lección. En esta lección les voy a explicar por qué sí se puede vivir del trading y los 4 pilares fundamentales que deben de trabajar para hacer sus sueños realidad. A mí me hubiera encantado que en mis inicios como trader me explicaran todo esto que les voy a compartir y me hubiera ahorrado varias cuentas quemadas. Todos nosotros estamos en el mundo del trading porque nos interesa generar ingresos. Y sí, el trading es para eso, y sí es posible, y sí es real. Pero no es tan fácil como algunos nos hacen creer. Lo primero que tienes que hacer es ver el trading como un negocio, en donde nosotros vamos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para poder tener ganancias a largo plazo. Repito, largo plazo. Y tal vez esto es algo que todavía no se comprende o la mayoría tardamos tiempo en comprenderlo. Y yo fui una de ellas. Por ejemplo, si tú inviertes y pones una tienda de ropa, el porcentaje anual de ganancia aproximado es entre un 20 o un 30%. Un restaurante tendrás una ganancia anual entre un 10 y un 20%. En fin, cualquier negocio tendrás una ganancia anual aproximada entre un 10 e incluso hasta un 50% como las consultorías. Y el negocio de invertir en la bolsa haciendo trading también puede tener ganancias anuales aproximadas entre un 10 y un 15%. Entonces, ¿por qué queremos hacer un 10 o un 20% diario o a la semana? He aquí el primer error que tenemos. Ya basta de creer que se van a duplicar cuentas de un día para otro. Ya basta de creer en el dinero rápido y fácil, porque no es cierto. Cuando iniciamos en el trading queremos duplicar la cuenta. Queremos sacar un 100 o un 200% al día o a la semana, porque nos dicen que es fácil y rápido. En las redes sociales publican sus ganancias. $20,000 en una operación. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Si esa persona puede, yo puedo. Es lo primero que pensamos. Y sí se puede lograr y es bueno que tengas ese entusiasmo y esa forma de pensar. Absolutamente todos podemos, no importa raza, género, edad, nacionalidad, religión, nada. Sí se pueden ganar $20,000 en una operación, pero para lograrlo necesitas tener una cuenta de unos $500,000 o incluso $1,000,000. ¿Por qué? Por el porcentaje. Imagina que ese día metiste una operación y tu riesgo o beneficio fue de 1 a 4, algo que es muy factible. Si arriesgaste el 1% de esa operación de tu cuenta de 500,000, pues entonces arriesgas 5,000. Y si ganaste 4 veces lo que invertiste, pues ganaste $20,000. Ya ven, sí es posible, pero lo que no sabemos es si esa cuenta de la persona que publicó su ganancia de $20,000 es demo o es real. Aquí un paréntesis. Hoy en día sí es posible tener cuentas grandes con las empresas de financiamiento. Eso ya lo expliqué en un video que les dejo por aquí. Y bueno, también les daré una lección sobre cómo pasar y mantener esas cuentas en este curso que va comenzando. Ahora sí, continuando en donde nos quedamos. Cuando comenzamos no nos explican todo esto, o si nos lo explican no le ponemos atención, porque quienes nos invitaron o las redes sociales nos dicen que con poco capital vamos a poder duplicar nuestro dinero.
Y entonces comenzamos a arriesgar un 5 o un 10% por cada operación y bye. Nuestras cuentas comienzan a caer hasta que nos quedamos en cero. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que aprender y hacer? Es formar el hábito de arriesgar un porcentaje pequeño. Un porcentaje donde te sientas cómodo, que no te altere ni te afecte perderlo. Un buen porcentaje puede ser un 0.5% de la cuenta por cada operación. Y claro, depende mucho del tamaño de tu cuenta. Y si estás operando en real o en demo, debe de ser el mismo porcentaje. ¿Va? Tal vez arriesgar ese 0.5% te afecte. No te guste perder y no te sientas cómodo perdiendo esa cantidad. Entonces baja el porcentaje. ¿Qué tal un 0.25, un 0.10? No sé. Cualquier porcentaje que te sientas cómodo, que no te enoje perderlo. Y esta recomendación va para todos los principiantes y sobre todo para todos aquellos que les da miedo perder, que se enojan cuando pierden, cuando no aceptan las pérdidas, bajen el porcentaje. No importa que sea muy poquito, no importa que tenga poquitos ceros sus ganancias. Y así ustedes, sintiéndose a gusto con sus pérdidas, irán formando ese hábito y esa forma de pensar a largo plazo. De esta forma también sus cuentas seguirán vivas. Ya no habrá tantas cuentas quemadas. Y eso les va a aumentar muchísimo su confianza y que aprendan a saber parar y saber detenerse. Y justamente eso, saber parar y saber detenerse es el primer pilar del trading que necesitan desarrollar. Y es el llamado autocontrol, que es aprender a dominarnos a nosotros mismos. Y esto es de las cosas más difíciles para el ser humano, pero con la práctica se logra. Obviamente en próximas lecciones les explicaré más sobre este tema. El segundo pilar es tener una estrategia. El tercero es que debes de tener una disciplina para seguir esa estrategia. Y el cuarto pilar es la paciencia para ver esos resultados. El trading no es fácil. De hecho, lo más sencillo es la estrategia y el análisis del mercado. Pero es difícil porque se necesitan desarrollar muchos hábitos mentales. Como te acabo de explicar, no basta la estrategia ni el control de riesgo, sino la parte de la psicología es primordial y para eso estoy aquí, y ayudarte a desarrollar estos 4 pilares fundamentales. Nos vemos en la próxima lección y no olviden dejar sus comentarios. Bye.